En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 11 de febrero del año 2026, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 18 del Tribunal Superior de Justicia para celebrar audiencia de formulación de imputación derivada del cumplimiento de orden de aprehensión ordenada en la carpeta judicial 012, diagonal 2432, diagonal 2025-OA, que se instruye en contra de Raúl por el hecho que la ley señala como el delito de fraude específico continuado, la cual quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad administrativa correspondiente. Se hace de su conocimiento que deberán permanecer de manera respetuosa y en silencio. Por último, se les requiere ponerse de pie para recibir al honorable juez, doctor Júpiter López Ruiz, quien presidirá esta audiencia. Gracias. Buenas tardes, con los datos aportados, declaro abierta la audiencia. Nos individualizamos. Buenas tardes, su señoría. Ante usted, licenciada Ana Isabel Lucrecia Hernández, agente del Ministerio Público, con número de cédula profesional 611-8370 y datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, su señoría. Licenciado Víctor Carrillo Estrada, con cédula profesional 412, asesor particular de la víctima, y ya datos de localización e identificación proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenos días, señora victimaria del Gracias. señor. La abogada va a ser su asesor, ¿está de acuerdo? Sí, Sus datos van a ser reservados, ¿está bien? sí. Cargo, por favor. Se acepta y se protesta el cargo conferido, su señoría. Gracias, defensa. Sí, muy buenas tardes, señoría. Licenciado Juan Raya Palacio, 837, defensor particular del imputado. Gracias, tu nombre. Gracias, el abogado va a ser tu defensor, ya te hizo saber tus derechos. Ya, Sus datos son reservados, ¿estás de acuerdo? es correcto. Cargo, defensa. Y protesto el cargo conferido. Gracias, se te giró orden de aprehensión para que te pongan a mi disposición. Lo que pasa en este momento, tengo por cumplida la orden. Ya se verificaron cédulas, va a haber constancia en la carpeta administrativa de ello. ¿Alguna incidencia sobre cumplimiento, defensa? No, ninguna, señoría. Gracias. Ahora la fiscal te va a hacer del conocimiento que está investigando en tu contra, vas a escuchar. Una vez que termine, te voy a preguntar si quieres declarar. Pon atención, adelante, fiscal. Gracias, señoría. Yo le hago de su conocimiento que esta Fiscalía desarrolla una investigación en su contra por el hecho que la ley califica como fraude específico o continuado. Este hecho cometido en agravio de la señora de 78 años de edad. El hecho consiste en que usted el día 6 de mayo del año 2015 en el domicilio ubicado en Medellín número 153, planta baja, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, usted celebró con la víctima un contrato de promesa de compra-venta, usted en calidad de vendedor y la víctima como comprador respecto al inmueble ubicado en la calle Yacatas número 347, interior 302, colonia Narvarte, en la ahora alcaldía Benito Juárez, código postal 03020. Fijaron como precio de venta el monto de 1.570.000. La víctima pagó parte de ese precio de la siguiente manera. El 5 de mayo de 2015, por concepto de apartado, entregó 5.000 pesos. 700.000 del 6 de mayo de 2015 mediante el cheque terminación 654 de la cuenta de la víctima en Banco ICSI, terminación 2545. Mismo que está a nombre de usted, señor Raúl, 40.000 en efectivo al vendedor por concepto de anticipo. Posteriormente, el 19 de mayo del año 2015, se celebró un segundo contrato de promesa de compraventa en el mismo domicilio respecto al mismo inmueble ubicado en Yacatas 347, pero ahora respecto al interior 102. En ese se fijó como precio de la venta el monto de 1.700.000, del cual usted recibió 20.000 previo a la firma del contrato el 6 de mayo, 720.000 mediante el cheque 662 de la cuenta de la víctima a nombre de usted y 110.000 mediante el cheque 663 también de la cuenta de la víctima. Los cheques están fechados el 18 de mayo y 19 de mayo respectivamente. Al momento de la firma, pues usted indicó que en ese momento iba a entregar la posesión física del inmueble, pero no lo hizo en ninguno de los dos contratos y también se comprometió a escriturarlos en 18 meses, lo cual tampoco sucedió. Usted en sus cláusulas estipula que vende los departamentos correspondientes a cada contrato y la víctima lo adquiere, pero pues usted no entregó ni la posesión ni escrituró en virtud de que usted no tenía ningún derecho de disposición sobre los mismos, ya que ahora se sabe que el titular de ambos inmuebles lo era diversa persona y no usted, el señor Alfredo.
Con este hecho, usted causó un detrimento patrimonial a la víctima por el monto de 1.600.000 pesos. Este hecho se encuentra previsto en el artículo 231 en su fracción primera, en su hipótesis, al que por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer, si ha recibido parte del precio. Ello en relación con el artículo 15, principio de acto en su hipótesis de acción, 17, fracción tercera, delito continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal y referidos estos a los contratos del día 6 de mayo y 19 de mayo del año 2015. 18, párrafo primero, acción dolosa y párrafo segundo, hipótesis de dolo directo, obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate quiere su realización. Su forma de intervención es en términos del artículo 22, fracción primera, lo realice por sí. El requisito de procedibilidad es la querella mismo que ha quedado satisfecha, ello en términos del artículo 246, párrafo tercero, inciso B. Y este hecho se encuentra sancionado en el artículo 230 de su fracción quinta, con una pena de prisión que va de 6 a 11 años y de 800 a 1.200 días multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 10.000 veces la unidad de cuenta, así como en relación con el artículo 80, que habla de la punibilidad en caso de del delito continuado, se aumenta la sanción hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido, todos estos numerales del Código Penal vigentes en esta ciudad. La persona que depone en su contra, señor Raya, por su propio derecho y que su querella ha quedado satisfecha el 28 de junio de 2017. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Alguna aclaración o precisión? Ninguna, su señoría. ¿Defensa? Ninguna, señoría. Raúl, ¿te quedó claro el comunicado? Sí. Tienes derecho de declarar. Si lo haces, todo lo que digas se utiliza en tu perjuicio, eventualmente en tu beneficio. El guardar silencio no te genera responsabilidad. Consulta con tu defensa y me dices si vas a declarar. No voy a declarar. ¿Ejercido ese derecho, fiscal? Gracias, señor. Esta fiscalía solicita vinculación al proceso del señor Raúl en términos de los artículos 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitando se tengan por reproducidos el hecho y la clasificación jurídica que se ha vertido en el segmento anterior. Oposición. ¿Oposición? Perdón, señor. ¿Oposición? No, ninguna. Ninguna. Entonces, Raúl Rubén, vamos a insertar hecho, clasificación jurídica, y ahora la fiscal te va a decir qué datos de prueba tiene para atribuirte estos hechos. Adelante, fiscal. Gracias, señora. Cuento con el escrito inicial de querella presentado el día 3 de mayo del año. Se inicia esta carpeta de investigación el 28 de junio del año 2017, pues a través de este escrito pues nos hace del conocimiento estos hechos, es decir, está la querella y el hecho planteado. Ahora bien, también se recabaron diversas ampliaciones de entrevista a la querellante, dentro de los cuales ella nos aporta la documentación con la cual hizo el pago del precio de ambos departamentos, siendo estos a través de los cheques de los cuales ya se refirió en el segmento de imputación, por los montos ahí referidos. También nos aporta la víctima, su señoría, los contratos de promesa de compraventa, los celebrados los días 6 de mayo de 2015 y 19 de mayo del año 2015, por lo que hace al del 19 de mayo del año 2015, este es respecto al departamento 102 del inmueble ubicado en la calle Yacatas 347. Se estipuló el precio en ese mismo por 1.700.000. Cabe destacar que en ese contrato lo que ese departamento y la víctima lo adquiere. Por lo tanto, pues la compraventa se está perfeccionando y que señala que el inmueble pasa en poder de la compradora libre de gravamen sin limitación alguna en su dominio y al corriente en el pago de sus contribuciones. Cabe destacar también, su señoría, que en alguna de las cláusulas se establece, o más bien de las manifestaciones que está la de que es propietario de los derechos litigiosos, señoría. Sin embargo, del clausulado lo que establece es que está vendiendo el inmueble, más no los derechos litigiosos. Por otro lado, se cuenta con la copia de los cheques que la víctima entregó para efecto de pactar el precio, los cheques 662, 663 y 664, los tres son de la cuenta de la víctima en X de su señoría, y destacando que se aprecia la copia, la leyenda de recibido de los mismos de Raúl. Asimismo, cuento con una manifestación, un documento al que denomina manifestación de intención de adquisición del 5 de mayo del año 2015 por el monto de 10.000, y era un apartado para la adquisición de los inmuebles 102 y 302 de Yacatas 347.
En esa manifestación de intención de adquisición se estableció 60 días calendario para la entrega física del inmueble y que el dinero se entregaba al legítimo propietario, así se estableció en esa intención, y que entregaba como garantía y apartado. Asimismo, cuento con el otro contrato que es del 6 de mayo del 2015, este es respecto a la adquisición del interior 302 del inmueble ubicado en Yacatas 347 y pues en el cual se aprecia como vendedor el Nava y la víctima como compradora. El precio que pactaron fue 1.570.000 y también se estableció que se transmitía en ese momento el inmueble y pues la señora lo adquiría. Aunado a lo anterior, pues refería que pasaba en poder el inmueble de la compradora libre de gravamen y sin limitación alguna en su dominio. También se estableció pues el precio que se pactó y que en 18 meses se tenía que realizar la firma del contrato definitivo, así se estableció. Por otra parte, su señoría, la víctima nos aporta también y se cuenta con los estados de cuenta de la cuenta ICSE terminación 2545, son de mayo del año 2015 y en los que se aprecia el cargo por los 3 cheques que la víctima expidió para efecto de adquirir los departamentos, siendo estos los cheques 662, 654 y 663 por los montos ya establecidos. Ahora bien, también cuento, su señoría, con el certificado de antecedentes registrales, el primero con el número 1377-190 en el auxiliar 12. Este es respecto del inmueble ubicado en la calle Yacatas 347, departamento 302, Colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. Se aprecia que a la firma del contrato que a la víctima le vendieron, ese inmueble estaba a nombre de Alfredo. A la fecha es propiedad quien lo tiene hipotecado a favor de Scotiabank Inverlab y esa adquisición que realiza Dinora es del 6 de octubre del año 2015, es decir, de este dato de prueba podemos desprender que no es propiedad del investigado ni se aprecia que sobre el mismo folio o algún juicio inscrito o gravamen respecto al mismo que tenga afanonaba y que le dé el derecho de disposición del mismo. Asimismo, su señoría, cuento con el certificado de antecedentes registrales 377-190, auxiliar 4, y este es respecto al departamento 102 del inmueble ubicado en la calle Yacatas 347, Colonia Narvarte, en Benito Juárez. El propietario, a la fecha de actualmente el propietario, quien lo tiene hipotecado a favor de Scotiabank Inverlat y del Instituto de Fondo de Vivienda para los Trabajadores desde el 18 de agosto del año 2015, y al igual que el anterior, su señoría, pues no es propiedad del investigado ni se aprecia ningún juicio inscrito o gravamen que le dé a él la facultad para poder disponerlo como lo hizo. También en posteriores entrevistas la víctima nos aporta copias anverso y reverso de los cheques, de los cuales se puede desprender que quien los cobró fue Raúl Rúa, me refiero a los cheques terminación 654, 662 y 663. Cuento asimismo con un dictamen en materia de contabilidad, fechado el 23 de julio de 2019 por el perito, pues concluye que las cantidades entregadas por la víctima y sustentadas en ese dictamen fueron por 1.600.000 pesos, que determinan un daño patrimonial por ese monto en agravio de la víctima. También se cuenta con las entrevistas, su señoría, de la señora Hernández. Su señoría cuento con las entrevistas de ella habita el departamento 102 de la calle de Yacatas, quien lo adquirió en el año 2015, lo compró por Infonavit y Scotiabank, que desde que ella lo adquirió no ha estado en ningún juicio, no conoce al imputado Raúl. Escritura 58.940 del 30 de junio del año 2015 ante la fe del notario 134, el licenciado vendedor. Pues en sus antecedentes de esta escritura no se señala que esté sujeto a ningún gravamen. También se cuenta con la entrevista de la habitante del departamento 302 de la calle Yacatas 347. A ella se lo vende Inmobiliaria Caltum y dice que desde que lo adquirió lo compró por crédito Scotiabank y desde que lo adquiere no ha estado en ningún juicio y pues que no conoce.
y el efecto nos aporta el instrumento notarial 86.466 del 4 de septiembre de 2015 ante la fe del notario 134 de esta ciudad. En este se contiene el contrato de compraventa que celebra como comprador y por la otra Alfredo como vendedor. Y pues el objeto de la venta es el departamento. Ahora bien, también se cuenta con las manifestaciones realizadas en ampliación por la víctima y ella refiere que conoció al imputado ya que la llevaron a ver los inmuebles, los departamentos en Yacata y entregó un anticipo de 5,000 para la manifestación de intención de adquirir esos departamentos y que firmó con el investigado los contratos, quien incluso le reiteró los precios de los departamentos, con quien pactó pagar con cheques y que le iba a pagar la mitad al momento de contratar y la otra mitad cuando le entregara las llaves. Pues nunca le entregaron las llaves, solo le daban largas y posteriormente ya no le contestaban las llamadas. Finalmente contactó a la notaría, que es el lugar donde a ella se le hizo creer que era una notaría donde firmó el contrato, y pues fue cuando ella se entera que no era notaría, que solo rentaron el lugar temporalmente y pues ella ya no pudo contactar a las personas que le vendieron los departamentos. Esos son los datos de prueba con los que esta fiscalía cuenta, su señoría, para efectos de la pretensión de vinculación a proceso. Manifestamos nuestra conformidad, su señoría. Gracias, defensa. Plazo para resolver en esta audiencia, 72 horas o su duplicidad. 144, señoría, por favor. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Sí. Celebra la audiencia, cargado. Claro que sí, señoría, sería para el próximo día. Dame un segundo. ¿Qué es? Hoy es miércoles, Hoy es miércoles, llegó la madrugada. jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. ¿No tenemos guardia? No. Sí, ¿No tenemos guardia? vence el martes a la 1 de la mañana. Entonces el lunes Sí. a las 5, vence hasta la 1 de la madrugada. Ujú. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Me llegó la madrugada. Sería para el próximo día lunes 16 de febrero del año 2026 a las 17 horas en la sala de oralidad que se encuentre disponible. Convocados a audiencia, cautela. Gracias, señora. Esta fiscalía solicita se le imponga al imputado la prisión preventiva justificada. Justificada en el siguiente sentido: él no cuenta con un arraigo o un lugar donde pueda ser localizado, su señoría. Consultamos diversas bases de datos en donde se tiene información relacionada con domicilios. Por señalar las bases, CIPOL, Instituto Nacional de Migración, el Sistema Penitenciario, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el Registro Civil, el Centro Nacional para el Combate a la Delincuencia, Relaciones Exteriores, y de todas esas bases de datos surgieron solo 2 domicilios. El primero, Encerrada de Mercado número 20, Colonia Industrial, código postal 07800, en la alcaldía Gustavo Amadero. Tengo 3 informes de investigación, su señoría, en el sentido de que en ese inmueble no puede ser localizado nada. Respecto al tercer informe, se nos indica incluso que es un despacho y que no llevan ningún asunto de él. Y por lo que hace a un segundo domicilio, este se ubica en Hacienda Alcatraz 59B, Hacienda Real de Tultepec. Respecto de este domicilio es el que se tiene registro de credencial de elector a nombre del imputado. Pues resulta que el 30 de septiembre del año 2020 lo ubican ahí según razón de quien dijo ser su primo, y que pues le podían entregar a él el citatorio para el 12 de octubre del año 2020. El 12 de octubre del año 2020, que se tenía que presentar a la sede ministerial, no se presenta. Promueve un escrito en la que indica que tiene COVID y señala como domicilio los estrados de la unidad de investigación. Por otro lado, el 25 de febrero del año 2021 se presenta a sede ministerial y proporciona como domicilio Hacienda Alcatraz 59B, Hacienda Real Tultepec.
Sin embargo, de la información con que se cuenta, el domicilio que él aporta es incompleto, está incorrecto, porque ese domicilio también incluye lote y unos interiores, es decir, como él lo proporciona, nunca se le iba a poder localizar en ese domicilio y esto pues nos da un peligro de sustracción. Y por último, un informe de Policía de Investigación del 11 de junio del año 2025, en ese domicilio pues ya no se le pudo localizar, ya que de acuerdo al informe que nos proporciona Policía de Investigación, no se le puede localizar en ese domicilio y los vecinos del 60 indican que en el domicilio no habita el requerido, porque ahí no lo conocen, sino habita una persona de nombre Ana. Entonces, en términos del artículo 168, fracción primera, no tiene un domicilio donde pueda ser localizado, no tiene un arraigo ni familiar ni laboral. Ahora bien, respecto al máximo de la pena que en su caso se pudiera llegar a imponer, de acuerdo a la clasificación proporcionada por esta Fiscalía, es de 11 años de prisión. Otro dato que le señala a su señoría es que esta orden de aprehensión fue librada en agosto del año 2015 y pues solamente se le pudo localizar hasta esta temporalidad, su señoría. Esos son los datos con los que cuento, con las que solicito esta medida. ¿Eso? Manifestamos nuestra conformidad con la solicitud hecha por la representación social, señoría. ¿Defensa? Señoría, con respecto al primer tópico que fija la Fiscalía respecto del arraigo, el propio imputado al momento de proporcionar ahorita sus datos generales ante esta autoridad jurisdiccional está proporcionando justamente el segundo de los domicilios que la fiscal señaló, es decir, el que está en Alcatraz número 59B del fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec, Estado de México. Entonces, efectivamente hizo otra manifestación la fiscal en el sentido de que se dejó un citatorio y que incluso presentó una receta o reporte que tenía COVID, es decir, que efectivamente si estaba en ese domicilio, de no hacer así, pues no ni siquiera se hubiera enterado o hubiera hecho caso omiso. Ahora, respecto de el segundo tema que aborda la Fiscalía, esta medida cautelar es única y específicamente pues para efecto de la presentación, garantizar que se presente el imputado a estas audiencias, a este proceso en caso de ser vinculado. Y respecto del tercer tema, no hay una justificación en cuanto a lo que dice la Fiscalía, no reúne los requisitos de mínima intervención la petición que hace, y en ese sentido la medida cautelar que se propone por parte de esta defensa es la presentación periódica, mensual y la manifestación de que no puede salir del domicilio donde ha señalado que vive actualmente el imputado. ¿Sería todo? Sería todo. Hemos escuchado argumentos de las partes, voy a atender a la petición de la Fiscalía, te voy a imponer como medida cautelar prisión preventiva justificada, esto al advertir peligro en la demora. Ya tenemos hechos que han transcurrido varios años, las víctimas también tienen derecho a que se les repare el daño. Se hace referencia a que primero das un domicilio, pero después das otro domicilio que no se te puede encontrar porque ese domicilio no coincide con el que en verdad tienes, y eso lo realizaste incluso bajo la manifestación de que tenías una enfermedad. Con ello tenemos que verificar dónde vives, con quién vives, por qué vives ahí, para ver si sí te arraiga o no. Y una vez hecho ello, podríamos neutralizar el máximo de la pena, pero si me exhibes una garantía, si es ante mí, 1 millón de pesos en billete de depósito para tener la certeza que la víctima puede tener por lo menos la posibilidad de recuperar alguna circunstancia derivado de este juicio que apenas va a enfrentar. Por lo tanto, te vas a quedar en prisión hasta que se corrobore el domicilio y exhibas la garantía, si es ante mí persona en la siguiente audiencia. De no ser así, ya el juez que te toque te dirá qué condiciones tendrías que cumplir, pero para poder modificar la medida serían esas. Mientras tanto, te quedas en prisión y con ello, ¿defensa ofrece algún medio de prueba? Por el momento no, señoría. Entonces preparamos como datos de prueba para verificar idoneidad y pertinencia y así incorporación por la hora y fecha de vencimiento que tenemos de la audiencia. Sí. Con ello, fiscal, petición final. Únicamente
copia de audio y video. Gracias, su señoría. Azul. Si me permite, por favor, su señoría, copia de audio video y autorizando para recogerlos a los licenciados Omar Flores Díaz y Jonathan García Pérez. Muchas gracias, su señoría. ¿Alguna duda que tenga? Sí. Licenciado, yo quisiera hacer uso de la palabra para comentar que yo fui muy afectada con esta situación. Me buscó muchos problemas tanto de salud como yo ya tenía todo empacado para habitar los departamentos, entonces sí quiero yo pues un castigo justo para esta persona, por favor. Gracias. ¿Defensa? Únicamente copia de audio y video y autorizo para su trámite y recepción al licenciado Luis Alberto Martínez Raya. Se expide y termino, Raúl. ¿Alguna manifestación? Pues al no tener más materia que tratar, declaro cerrar la audiencia. Buenas tardes.